Hola a todos, hoy vamos a revisar a fondo la neumonía nosocomial, un tema que de verdad es de altísima rentabilidad para el EUNACOM, así que mucha atención. Y es que, a ver, la neumonía intrahospitalaria no es solo algo que vemos todos los días en la práctica, sino que es una pregunta clásica, de esas que no pueden fallar en el examen. Dominarla es sin duda esencial. Muy bien, metámonos de lleno en esto. Vamos a pasar por estos 5 puntos clave, para construir una base bien sólida, desde lo más básico, que es la definición, hasta cómo podemos y debemos prevenirla. Perfecto. Empecemos por el principio, lo básico. Entender bien las definiciones es, como siempre, la piedra angular para construir todo lo demás. Aquí está la definición del libro. Neumonía nosocomial, infección aguda del parénquima pulmonar. La clave, que se desarrolla 48 horas o más después del ingreso. Y, por supuesto, que no se estaba incubando al momento de la admisión. Este marco temporal, las 48 horas, es lo que la separa de una neumonía de la comunidad. Hay que grabar ese número. Ahora, dentro de este gran mundo de las neumonías nosocomiales, hay un subtipo que es el protagonista absoluto, sobre todo en la UCI. Y fíjense en este número, más del 80%. Es un porcentaje altísimo de verdad. Esto nos dice que la mayoría de las neumonías en pacientes críticos son de este tipo. Y bueno, ese subtipo del que hablábamos es la famosa neumonía asociada a ventilación, la NAV. La distinción con la neumonía intrahospitalaria clásica, la NIG, es fundamental. ¿Cuál es el punto de quiebre? La presencia de una vía aérea artificial. Esto es lo que define a la NAV y, ojo, es su principalísimo factor de riesgo. Es una distinción clásica que en el EUNACOM les encanta preguntar. Y hay otra clasificación que es igual de importante, y es según el tiempo de aparición. Si es precoz, o sea, menos de 5 días, o si es tardía, más de 5 días. Y esto no es solo por clasificar, tiene implicancias directas y muy prácticas sobre qué bichos vamos a sospechar. Y aquí está el porqué. Miren qué claro. Un inicio precoz, antes de los 5 días, nos orienta a patógenos que son, por así decirlo, más de la calle, más comunitarios y, por lo general, más sensibles a los antibióticos. Pero, si el inicio es tardío, después de 5 días, cuidado, ahí la cosa cambia, y tenemos que pensar de inmediato en los microorganismos multiresistentes, los bichos duros del hospital. Ok, ya tenemos claras las clasificaciones. Ahora vamos a meternos en el por qué y el quién. O sea, cuál es la causa principal y qué pacientes son los más vulnerables a desarrollar esta infección. A ver, pensemos en cómo ocurre esto. El mecanismo más común no es que el paciente inhale algo del aire, no, es la microaspiración de secreciones. Bacterias que ya han colonizado la boca, la faringe del propio paciente, se cuelan hacia el pulmón. ¿Y por qué pasa esto? Porque en los pacientes hospitalizados, las defensas naturales como el reflejo de la tos, la deglución, están muchas veces disminuidas, y eso facilita el camino para que la infección se instale. Y aquí tenemos la lista de los sospechosos habituales, los factores de riesgo clave. Ventilación mecánica es el número 1 por lejos, pero también la edad avanzada, el compromiso de conciencia, una estadía larga en el hospital, el uso reciente de antibióticos de amplio espectro. En un caso clínico del EUNACOM, encontrar estos elementos en la historia del paciente es lo que tiene que encender la ampolleta y hacer pensar en este diagnóstico. Muy bien, pasemos ahora a lo práctico. ¿Cómo se ve esto en la clínica? ¿Qué tenemos que buscar para identificar y confirmar una neumonía nosocomial en un paciente que está hospitalizado? El pilar radiológico. Esto es clave. La aparición de un infiltrado pulmonar nuevo o que está progresando en la radiografía de tórax. Este es un requisito que no se puede transar para el diagnóstico. Entonces, para que quede claro, el diagnóstico se sostiene sobre este trípode. No basta con una sola pata. Primero, la sospecha clínica. Fiebre, tos con flema, dificultad para respirar, leucocitosis. Segundo, la evidencia radiológica que acabamos de ver, el infiltrado nuevo. Y tercero, idealmente, la confirmación microbiológica con cultivos. Las 3 cosas juntas nos dan el diagnóstico de certeza. Perfecto. Ahora entramos en la sección, yo diría, más crítica para la práctica y para las preguntas del examen. El manejo. ¿Cómo elegimos la terapia antibiótica empírica correcta? Aquí es donde se juega el partido. Y el principio fundamental del tratamiento se resume en esta frase: actúa rápido y con precisión. O sea, iniciamos con una cobertura empírica que sea amplia, que sea agresiva, para no quedarnos cortos, y luego, una vez que tenemos el cultivo y el antibiograma en la mano, acotamos el espectro. Es la famosa estrategia de desescalar, empezar con todo y luego afinar la puntería. Esta tabla es oro puro. Es un resumen de alto rendimiento.
¿Cómo elegimos los antibióticos iniciales? Depende completamente de si evaluamos que el paciente tiene bajo o alto riesgo de tener un bicho multiresistente. Si el riesgo es bajo, como en un inicio precoz, podemos ir con monoterapia, pero si el riesgo es alto, como en un inicio tardío o una NAV, ahí no hay duda. Hay que ir con terapia combinada, cubriendo Pseudomonas y Estafilo MRSA. ¿Y por cuánto tiempo tratamos? Acuérdense de este número, 7. 7 días. Para la mayoría de los casos que no son complicados y que responden bien, un curso de 7 días es el estándar hoy en día. Y ojo, que esto es un cambio importante, porque antes se usaban cursos mucho más largos, que se vio que solo aumentaban la resistencia y los efectos adversos. Y para ir cerrando, vamos a hablar de la parte más importante quizá, las estrategias de prevención. Porque el mejor tratamiento, como siempre, es el que no se necesita. Muchos de estos casos son, de hecho, prevenibles. Aquí tenemos el famoso bundle, o paquete de medidas de prevención. Y esto no son solo recomendaciones al aire, son intervenciones concretas, accionables, que cuando se aplican todas juntas, han demostrado reducir y de forma muy significativa las tasas de neumonía asociada a ventilación. Cosas como la higiene de manos estricta, la cabecera elevada, la higiene oral, son fundamentales. Y para que veamos el impacto real de esto, miren esta estadística de la OMS. Es potentísima. Hasta el 70% de las infecciones asociadas a la atención de salud, incluyendo la nuestra, la neumonía nosocomial, son potencialmente prevenibles. Esto nos dice que la prevención es increíblemente efectiva y es una responsabilidad de todo el equipo de salud. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en una sola idea para llevarse para el examen y para la vida, sería esta. Hay que clasificar al paciente según el inicio y los factores de riesgo. Eso guía la terapia inicial. Y siempre, siempre, siempre hay que priorizar la prevención. Y para terminar, les dejo una pregunta, más para la reflexión personal que para el examen. De todas estas medidas de prevención que vimos, ¿cuál podría ser la que tenga el mayor impacto en el propio entorno clínico de cada uno? Es una invitación a no dejar este conocimiento solo en la teoría, sino a llevarlo a la práctica todos los días.